En los reinos del videojuego hay armas que trascienden el combate, armas forjadas con propósito, cargadas de historia y envueltas en leyenda. Dos armas míticas de dos franquicias legendarias, una creada para destruir a Drácula, el caos y las criaturas de la noche, la otra para sellar un mal ancestral y restablecer el equilibrio. Yo soy Picarus Belmont y esto es Vampire Killer vs Master Sword. Hoy estamos aquí con la primera parte de una serie de probablemente 2 videos, donde intentaré responder a la pregunta ¿cuál de estas armas legendarias es la más poderosa? Dividiré este video en las siguientes secciones: historia de origen y creación, poderes y habilidades, desventajas, similitudes y situaciones de enfrentamiento. Aquí es donde necesitaré de su ayuda, ya que en general yo tengo más conocimiento de la saga Castlevania y no tanto de Zelda. Por ende, necesitaré de su ayuda en la caja de comentarios, para que den su opinión y datos que me puedan faltar en el video. Para la segunda parte de este versus, tendré en cuenta sus comentarios e intentaré que alguien que conozca el lore de Zelda se sume como invitado a ese video. Cabe mencionar que hablaré del Vampire Killer de la cronología original de Castlevania, no de la saga Lords of Shadow ni de la serie de Netflix. Y bien, sin nada más que agregar, empecemos. En el juego Castlevania Lament of Innocence se detalla el origen de este látigo legendario. Rinaldo Gandolfi, un alquimista, crea inicialmente un látigo conocido como el látigo de alquimia. Este artefacto es entregado a Leon Belmont para que luche contra el vampiro Walter Bernhardt. Sin embargo, para desbloquear su verdadero poder, Leon se ve obligado a sacrificar a su prometida Sarah Trantoul, quien había sido mordida por Walter y se estaba convirtiendo en vampiro. Este acto de sacrificio, este pacto de sangre y alma entre Leon y Sarah, guiado como ritual por Gandolfi, completa el poder del látigo, transformándolo en el Vampire Killer. Un arma convertida en la perdición de los hijos de la noche, criaturas del caos y seres extremadamente poderosos, rozando con divinidades como Death o Drácula. En el juego The Legend of Zelda Skyward Sword se revela que la diosa Hylia forjó la espada divina, o la espada de la diosa, para combatir al Heraldo, el demonio de Demise. La espada queda habitada por Fai, un espíritu creado también por Hylia que guía a Link en su aventura. Gracias a esto, Link consigue el poder de las 3 llamas sagradas y con la bendición de Zelda transforma esta espada en la Master Sword, arma destinada a acabar con el gran mal que constantemente amenaza la tierra de Hyrule. Bueno, el Vampire Killer, al ser un látigo, queda implícita su característica de mediano y largo alcance en batalla, pero sus poderes no solo quedan ahí. Es capaz de romper sellos mágicos, como los vistos en Castlevania Dawn of Sorrow, un poder de regeneración que utilizaban monstruos de un rango mayor, es decir, los jefes, que es necesario utilizar con Soma para derrotarlos, pero Julius Belmont simplemente destruía a sus enemigos con el látigo antes de que tuvieran tiempo para regenerarse, una hazaña que Soma Cruz, la reencarnación de Drácula, consideraba imposible. Otra característica que tenemos es que el látigo es intrínsecamente sagrado, capaz de destruir entidades sobrenaturales de características divinas, como Death, teniendo además la capacidad de detectar criaturas de la noche o criaturas no humanas, como cuando el látigo reaccionó en manos de Leon Belmont al estar enfrente de Matthias, ya convertido en vampiro, o cuando los Belmonts conocen a Alucard en Castlevania Grimoire of Souls. En su estado base, es un látigo de cuero de apariencia común, pero al ser creado originalmente con alquimia, en este estado ya es capaz de obtener poderes elementales, ya sea que el mismo látigo absorbe el poder elemental como en Castlevania Lament of Innocence, o añadiendo una piedra mágica del elemento en cuestión como en Castlevania Curse of Darkness y Harmony of Dissonance. Los elementos que podemos obtener son los siguientes: hielo, trueno o rayo, viento, oscuridad, luz y por último tenemos el fuego. Aquí es donde tenemos que detenernos, ya que en algunos juegos
el látigo de fuego es un elemento más que se le puede agregar al látigo, pero en otros títulos es una evolución propia del Vampire Killer que un Belmont puede adquirir por su fuerza y poder propio. Entonces, esto nos da paso a hablar de las evoluciones del Vampire Killer. Como dije hace un momento, el estado base del Vampire Killer es un látigo de cuero, pero los Belmonts a lo largo de las décadas han podido acceder a distintas evoluciones del látigo, las cuales son: el látigo de cadenas es una evolución intermedia donde el cordel de cuero se transforma en cadenas de metal, haciendo más daño y ganando un poco más de rango. La Morning Star es la segunda forma del Vampire Killer, que consiste en que las cadenas ganan mucho más rango y la punta del látigo termina en una pesada bola de metal con púas que sobresalen. Esta forma es el equilibrio perfecto entre daño y estabilidad para mantener dicho poder. El látigo de llamas. Esta es la tercera forma del Vampire Killer, que consiste en que las cadenas de la Morning Star son imbuidas en llamas de fuego, aumentando exorbitantemente su poder en contra de las criaturas de la noche. Esta forma es la que han utilizado la mayoría de los Belmonts cuando requieren un poder mayor al de la Morning Star, pero suelen utilizarla solo en momentos claves, para evitar innecesariamente el gasto de poder que requiere mantener esta forma. El látigo bola de fuego. Esta es la cuarta forma del Vampire Killer, que consiste en que el látigo con cada ataque lanza bolas de fuego, aumentando todavía más el rango de ataque en contra de los enemigos. Esta forma solo la han utilizado Christopher Belmont y Just Belmont, presumiblemente debido a la inestabilidad de este poder, ya que requería de una concentración constante y pleno dominio de esta forma, ya que en los juegos, Christopher al recibir un golpe volvía a la forma anterior del látigo y Just solo podía utilizarla si tenía su barra de vida completamente llena. La espada maestra trae consigo la característica de ser muy buena para combates a corto alcance o cuerpo a cuerpo, pero sus habilidades van más allá a las de una espada cualquiera, ya que posee la característica de repeler al mal. Su habilidad más clásica se podría decir, ya que es efectiva contra cualquier entidad malvada, incluso aquellas que posean la Trifuerza. Como mencioné anteriormente, la espada está infundida con las llamas sagradas de las diosas doradas y bendecida por Zelda, la reencarnación de la diosa Hylia. También recibe poder de los sabios del viento y la tierra, como lo visto en The Wind Waker. Tiene la capacidad de destruir barreras mágicas, como lo visto en A Link Between Worlds. En el reino del crepúsculo puede ser infundida con el poder de los soles del reino para disipar la niebla oscura, como ocurre en Twilight Princess. Un poder recurrente de la espada al que se puede acceder es la habilidad llamada Sword Beam, o también llamado golpes celestiales. Consiste en que Link realiza un ataque con su espada, produciendo un rayo de luz que se extiende y golpea todo a su paso. Es útil cuando no se desea participar en combates cuerpo a cuerpo ni usar munición como flechas, pero tiene una limitante, y es que Link debe tener su salud al máximo para usar este poder. En algunas ocasiones, la espada maestra puede mejorarse aún más mediante la forja o medios mágicos para infligir un daño aún mayor. Sin embargo, una vez completada su tarea y de vuelta a su pedestal, recuperará su forma original, como se muestra en el final de A Link to the Past o A Link Between Worlds, donde es posible llegar a las siguientes mejoras. Espada maestra nivel 2, también llamada espada templada. Se puede obtener gracias a los hermanos herreros enanos de la ciudad de Kakariko, o al llevar 2 piezas de mineral maestro al herrero de Hyrule en la forja del herrero. Templar la espada maestra fortalece considerablemente la espada, le otorga un brillo rojizo anaranjado y produce un sonido de golpe más profundo. Espada maestra nivel 3, o también llamada espada dorada. Para obtener esta mejora, Link debe lanzar la espada templada al estanque misterioso del mundo oscuro dentro de la pirámide de poder. Como resultado, el hada maldita la transformará en la espada dorada. En A Link Between Worlds se requiere nuevamente 2 piezas de mineral maestro, pero deben llevarse al herrero en la forja del herrero en Lorule. Esta versión de la espada maestra tiene una hoja dorada, empuñadura verde y es una espada extremadamente poderosa, ya que es el doble de fuerte que la espada templada, lo que hace que el arma sea 4 veces más fuerte que la espada maestra normal.
El látigo tiene una característica que puede ser considerada una desventaja dependiendo del contexto, y es que el Vampire Killer solo puede ser utilizado por un descendiente directo del clan Belmont. Si alguien ajeno a esta familia lo llegara a utilizar, primero, no podría sacar todo el potencial del arma, siendo una versión demasiado débil del látigo, y segundo y más importante, moriría por el exceso de fuerza vital que requiere manejar el látigo. Esto le ocurrió a John Morris, y eso que él era un descendiente no directo del clan Belmont, que luego de cumplir con su misión de derrotar a Drácula, murió debilitado por el látigo. Ese destino no lo tuvo su hijo Jonathan Morris, y es que él, con ayuda de las hijas de Eric Lecard, Stella y Loretta, pudo hacer un ritual para desbloquear todo el poder del látigo y no perecer debido a su poder. El ritual consistía en derrotar a la imagen del último portador del látigo, en su caso fue Richter Belmont. Esto podría llegar a ser una desventaja en dado caso que Drácula resucitara y no haya nadie capaz de empuñar el látigo. Algo así ocurrió en Castlevania Order of Ecclesia, donde se tuvo que usar el poder del mismo Drácula contenido en unos glifos y sacrificar un alma inocente para derrotarlo, ya que no había rastro de ningún Belmont en ese tiempo. El caso de la Master Sword es muy similar a la del Vampire Killer, y es que solo el elegido, un héroe digno de corazón noble, puede utilizar la espada. Un caso muy similar al de Order of Ecclesia ocurre en Ocarina of Time, donde Link, siendo solo un niño, accede a la espada maestra, pero se descubre que él es demasiado joven para ser el héroe que el mundo necesita, por lo cual la espada lo sella en un sueño mágico dentro del santuario del Templo del Tiempo durante 7 años, hasta que alcanza la edad necesaria para empuñar la espada. Esto tuvo más consecuencias negativas que en Castlevania, ya que mientras Link está dormido, Ganondorf entra al Reino Sagrado, accede a la Trifuerza del Poder y desata el caos en Hyrule. El mundo cambia radicalmente, el castillo de Hyrule es reemplazado por una torre oscura, muchos pueblos son destruidos y monstruos se apoderan del reino, entrando en una era de oscuridad. Otra desventaja bastante preocupante es que la espada puede romperse, como lo hace Ganondorf en Tears of the Kingdom, dejando la espada inútil necesitando restaurarla nuevamente. La última desventaja que mencionaré es que si algo le sucede a los sabios de la tierra y el viento que mencioné anteriormente, la espada maestra se debilitará y perderá su poder para combatir el mal. Ahora que hemos repasado las características principales de cada arma, quiero destacar algunas similitudes bastante evidentes, que es la razón principal por la que se me ocurrió hacer este video. Son usables solo por los elegidos, no cualquiera puede empuñarlas, el Vampire Killer solo puede tener portadores del linaje Belmont de manera general, y la Master Sword solo el héroe elegido por la diosa, con coraje y de corazón puro. Están diseñados para derrotar el mal. Ambas armas fueron forjadas con el propósito específico de destruir la oscuridad y a los grandes villanos como Drácula y Ganondorf, representando la lucha eterna entre el bien y el mal, no solo como armas físicas, sino como símbolos narrativos. Tienen evolución a lo largo de la serie. Ambas armas han evolucionado y adquirido nuevas habilidades a lo largo de las entregas de sus respectivas franquicias, pudiendo ser mejoradas y obteniendo un ataque específico para lanzar proyectiles, aunque es muy inestable por el poder requerido. Bien, ahora llega la parte más esperada y en la cual necesito de su participación en los comentarios. Estableceremos 4 situaciones de enfrentamiento entre estas armas legendarias. Ustedes pueden decidir si hay un ganador en cada situación o si se trataría de un empate. Esto por supuesto con la conclusión que cada uno de ustedes haya sacado al conocer las habilidades de cada arma que se detallaron durante el video. La primera situación que tenemos es un cambio de universos. ¿Qué tal les vendría a nuestros héroes el intercambio de armas? Podríamos dejar establecida la siguiente regla en esta primera situación. Tanto los Belmont como Link serían capaces de portar el arma contraria y sacarle su máximo potencial. ¿Serían los Belmont capaces de vencer a Drácula utilizando la Master Sword o Link capaz de vencer a Ganondorf con el Vampire Killer? ¿O en cambio necesitarían recurrir a algún otro método para salir victoriosos? Las próximas 3 situaciones serán enfrentamientos directos, por lo que estableceré las siguientes reglas.
El versus es entre el Belmont más poderoso contra la versión de Link más poderosa, a libre interpretación. El versus se llevaría a cabo en terreno neutral. La segunda situación sería un enfrentamiento, pero con las armas intercambiadas. El Belmont con la espada y Link con el látigo, sin armas secundarias o accesorios ajenos a estas armas principales. La tercera situación sería un enfrentamiento, pero se enfrentan únicamente usando sus armas principales, es decir, solo con el látigo y solo con la espada respectivamente. La cuarta y última situación sería un enfrentamiento, pudiendo recurrir a todo su arsenal de armas secundarias, magias y poderes extras que posea, complementando obviamente a su arma principal. Por ejemplo, los Belmont serían capaces de utilizar todas sus subarmas, como cruz, agua bendita, dagas, hacha, reloj, etc., incluyendo sus ítem crash. Por su parte, Link podría utilizar su escudo, bombas, boomerang, arco y flecha, etc. Han quedado los enfrentamientos en la mesa. Ahora me toca pedirles como favor su aporte en los comentarios, por si me faltó algún poder o característica importante de alguna de las armas y por supuesto y más importante su opinión acerca de los enfrentamientos. ¿Hay algún claro ganador o son empates técnicos? Como mencioné al principio del video, para una posible segunda parte de este versus tendré en cuenta sus comentarios e intentaré que alguien que conozca el lore de Zelda se sume como invitado a ese video. Me gustaría que esto no sea una batalla de fandom, sino más bien un espacio para compartir sus puntos de vista entre gente apasionada por los videojuegos, y especialmente por estas dos franquicias. El Vampire Killer y la Master Sword no son simples armas, son un símbolo. El látigo es el símbolo del sacrificio, la lucha y la herencia del clan Belmont en su batalla contra Drácula y las criaturas de la noche. Su historia, llena de tragedia y heroísmo, lo han convertido en uno de los elementos más icónicos de la saga Castlevania. La espada, por su lado, es un símbolo del destino de Link, el destino del elegido y su lucha eterna contra las fuerzas oscuras que amenazan Hyrule. Es la esperanza de volver al equilibrio y derrotar al mal, siendo emblemática en la saga de la leyenda de Zelda. Y bien, eso es todo por este video. Antes que te vayas te invito a que me sigas en redes sociales, sobre todo en Instagram, que es donde estoy más activo. Espero que les haya gustado y sin nada más que decir, compartan, suscríbanse y denle like. Adiós.